Buenas tardes, mi grupo está conformado por Valentina Mejía, Delfi Cuesta, Francia Barrio, Pedro Oviedo, Nicole Correa y mi persona, María Alejandra Rochevera. La enfermedad que nos tocó fue la hipercolesterolemia familiar. Es una patología netamente genética en la que intervienen genéticamente en el cuerpo procesando el colesterol ingerido. El LDL dañino, trayendo un sinfín de consecuencias. Por ejemplo, las personas que padezcan esta contienen un alto índice de riesgo de padecer enfermedades cardíacas, sufrir de infarto de miocardio prematuro, sin mencionar su agitación prolongada con un mínimo de actividad física. Cabe resaltar también que esta enfermedad se da por un gen que provoca la hipercolesterolemia familiar. Los antecedentes de la enfermedad. La madre y la abuela padecieron de hipercolesterolemia familiar sin antecedentes aisladas. Tenían una cardiopatía precoz, una manifestación clínica antes de la historia de TBT, que pues es tuberculosis pulmonar, enfermedad reumática en su juventud, menopausia reciente, no fumaba ni consumía alcohol, tenía una vida activa y con un consumo elevado de grasas saturadas. Objetivo general: detallar el principio de la enfermedad genética hipercolesterolemia familiar, sus antecedentes, aspectos clínicos, genéticos y síntomas. Objetivo específico: definir aspectos genéticos que produce la hipercolesterolemia familiar, identificar las características más importantes de la enfermedad, determinar las afectaciones que produce la hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar es un trastorno que se transmite de padres a hijos. Esta enfermedad provoca que el nivel de colesterol sea muy alto. Es una enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que cursa con un aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol, principalmente del colesterol transportado por la lipoproteína de baja densidad. Esta enfermedad se estima que aproximadamente 1 de cada 250 personas en la población la tiene. La importancia de su diagnóstico precoz radica en el elevado riesgo de presentar un infarto de miocardio u otra enfermedad vascular. Esta enfermedad es un trastorno genético, es causado por un defecto en el cromosoma 19. El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar la lipoproteína de baja densidad de la sangre. Esto provoca un nivel de alto colesterol en la sangre, lo que hace más propenso a presentar estrechamiento de las arterias a raíz de la arteriosclerosis a temprana edad. La afección se hereda típicamente de forma autosómica dominante. Esto significa que solo se necesita recibir un gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad. A continuación les voy a hablar sobre los aspectos genéticos. Por su mecanismo de transmisión se reconocen dos variantes, heterocigota y homocigota. En la heterocigota, uno de los alelos tiene una mutación en el gen y el otro es normal. En este caso, el paciente tiene el 50% de la dotación de receptores LDL normofuncionantes y el resto están ausentes o no funcionan adecuadamente. Homocigota. Ambos alelos están defectuosos, lo que produce una ausencia prácticamente total de los receptores LDL. Las personas afectadas por hipercolesterolemia familiar tienen un 50% de posibilidad de transmitir el gen anormal a sus descendientes y un 50% de posibilidad de transmitir la información genética correcta. Por lo tanto, aproximadamente la mitad de los miembros de la familia heredarán esta enfermedad. Existe una gran heterogeneidad genética y molecular para esta enfermedad, con varios loci responsables, siendo el más frecuente el gen del receptor LDL, seguido del gen de la ApoB100 y en menor medida por defectos de una proteína transportadora. A continuación, mi compañera. Los síntomas no existen como tal síntomas propios provocados por niveles elevados de colesterol. Por ello, el diagnóstico o la sospecha diagnóstica o el control de hipercolesterolemia no se pueden hacer por los síntomas que pueda tener o dejar de tener esa persona, sino que es necesario realizar una analítica de sangre. Otra cosa distinta son los síntomas provocados por las consecuencias de niveles elevados de colesterol durante años, es decir, el cúmulo de colesterol en las arterias. Los aspectos clínicos de la hipercolesterolemia familiar
es una entidad que puede ser asintomática o oligosintomática y sus manifestaciones se derivan del depósito de colesterol en órganos, especialmente de la aterosclerosis, que se manifiesta principalmente como una enfermedad arterial coronaria. La hipercolesterolemia homocigota se caracteriza por la presencia desde el nacimiento de valores extremadamente altos de lipoproteína de baja densidad, calculado entre 800 y 1000 miligramos decilitro, con presencia de xantomas en el arco corneal y arterioesclerosis en la primera década de la vida, y un riesgo muy elevado de muerte por enfermedad coronaria antes de los 30 años de vida. Colesterolemia heterozigota. Aumento de lipoproteína de baja densidad es la manifestación más frecuente, ya sea presente desde el nacimiento, con cifras que oscilan entre 190 a 400 miligramos decilitro. Depósito de lípidos. Xantomas tendinosos patonómicos de la hipercolesterolemia familiar, más frecuente en tendones de las extremidades y excepcionales antes de los 20 años. Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar heterozigota. Esto empieza con cambios en el estilo de vida del paciente, tales como la realización de actividad física y seguir una dieta con bajo contenido de grasas. Estos dos consejos iniciales son la primera línea de defensa contra el colesterol alto. Las recomendaciones específicas incluyen reducir la cantidad de grasas saturadas en la dieta del paciente a menos del 30% de sus calorías diarias. También debe consumir de 10 a 20 gramos de fibras solubles por día. Las buenas fuentes de estas fibras incluyen la avena, los guisantes, los frijoles, las manzanas, las frutas cítricas y las zanahorias. El paciente también debe aumentar la cantidad de actividad física que realiza por día. Y finalmente, de estas recomendaciones específicas, el paciente debe mantener un peso corporal saludable. Para los pacientes que presentan esta enfermedad, los médicos probablemente les recomienden que tomen medicamentos para reducir los niveles de colesterol LDL. Estos medicamentos van de la mano con factores como la edad, el estado de salud actual y los posibles efectos secundarios que estos medicamentos puedan tener en las personas. Algunos ejemplos de estos medicamentos son las estaminas, las resinas fijadoras de ácidos biliares, inhibidores de absorción de colesterol, combinación de inhibidores de absorción de colesterol con estaminas y medicamentos inyectables. Bueno, a continuación les hablaré sobre la prevalencia de la hipercolesterolemia familiar. Hace poco más de 20 años se pensaba que esta era una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, estudios realizados por la Universidad de Copenhague arrojaron que una de cada 313 personas padecen de hipercolesterolemia familiar. La prevalencia es 10 veces mayor en personas que padecen cardiopatía isquémica, es 20 veces mayor en personas que padecen cardiopatía isquémica precoz y 23 veces mayor en personas que padecen hipercolesterolemia. En el caso de Colombia, la guía práctica de dislipidemia propuso que se hiciese un tamizaje en personas mayores de 45 años, sean hombres o mujeres, presenten o no síntomas. Sin embargo, esta es bastante tardía para un diagnóstico de la hipercolesterolemia y para evitar el desarrollo de enfermedades cardíacas asociadas a esta. Se propuso que se hiciese un tamizaje en niños entre 9 y 11 años y un confirmatorio en los jóvenes de 17 a 21 años. Cabe destacar que el 90% de los países no tiene un tamizaje sobre la prevalencia de esta enfermedad. Para concluir nuestro seminario, podemos decir que la hipercolesterolemia familiar es un trastorno hereditario que puede ser homocigoto o heterocigoto y que se produce principalmente por mutaciones en el gen que codifica el receptor de colesterol de baja densidad, LDL. Es una enfermedad con una prevalencia demasiado alta y además que tiene enfermedades cardíacas asociadas. El diagnóstico precoz de la hipercolesterolemia familiar es fundamental debido a que las personas afectadas tienen una alta probabilidad de padecer de enfermedad cardiovascular coronaria.
y además su expectativa de vida es un poco más acortada que la de la población en general. Eso es todo, muchas gracias.